Me llamo Morgan Reynolds, y a los 33 años, vi cómo se desmoronaba mi carrera como director de marketing en Reynolds Innovations en una sola tarde, tras 8 años de dedicación y innumerables semanas de 60 horas. Me traicionaron las 3 personas en las que más confiaba. Mi hermana pequeña Emily, mi mentor y jefe Richard y Allison, la mujer que consideraba mi mejor amiga. Orquestaron mi humillante despido, mientras los guardias de seguridad me acompañaban fuera del edificio. Lo que no sabían es que yo era propietaria en secreto del 67% de la empresa para la que trabajaban. Si alguna vez te han traicionado por sorpresa, dime desde dónde estás viendo esto y suscríbete. Esta historia puede darte el cierre que estás buscando. Crecí en Portland, en el seno de una familia de clase media trabajadora, donde se valoraba por encima de todo la educación y los logros. Mis padres eran ricos, pero invirtieron todo lo que tenían para asegurarse de que mi hermana Emily y yo pudiéramos alcanzar el éxito que ellos nunca tuvieron. Emily era 6 años menor que yo, y, desde muy pequeña, percibí su lucha por vivir a la sombra de lo que ella consideraba mi éxito, mientras yo destacaba en los estudios, ganando concursos de ortografía y matemáticas. Emily trataba de llamar la atención con recitales de baile y exposiciones de arte a las que mis padres asistían diligentemente, pero nunca supieron elogiarla adecuadamente. Le preguntaban: ¿por qué no te concentras en materias prácticas como tu hermana? Sin darse cuenta, sembraron semillas de resentimiento que crecerían silenciosamente durante décadas. Mis logros académicos continuaron durante la secundaria y la universidad, donde obtuve una beca completa para estudiar negocios, y trabajaba a tiempo parcial para pagar los gastos de manutención. Gracias a la beca, realicé prácticas en empresas prestigiosas que engrosaron mi currículum y ampliaron aún más la brecha percibida entre Emily y yo. Mientras mis padres celebraban mis logros, mi abuelo Robert se convirtió en mi verdadero mentor. A diferencia de mis padres, centrados en los logros, el abuelo Robert me enseñó el sutil arte de la estrategia empresarial, la ética, el liderazgo, y lo más importante, el poder de la inversión paciente. El dinero puede comprar poder, Morgan, me decía durante nuestras partidas de ajedrez los domingos, pero la integridad determina si ese poder construye o destruye. Lo que no me di cuenta entonces era que el abuelo Robert no solo compartía su sabiduría, sino que estaba preparando a su sucesor. Cuando falleció hace 5 años, me sorprendió descubrir que no solo me había dejado su considerable fortuna, sino también el control accionarial de Reynolds Innovations, una empresa mediana de tecnología de marketing en la que había invertido discretamente décadas antes. La empresa no sabía que el anciano, que de vez en cuando visitaba sus instalaciones como un inversor curioso, había acumulado el 67% de la propiedad en 30 años. En su lecho de muerte, me pidió que aprendiera el negocio desde dentro antes de revelar mi identidad como propietario. Observa cómo operan cuando no saben quién les observa, me aconsejó en una última carta. Así aprenderás más que con cualquier informe trimestral. Siguiendo su consejo, creé un fideicomiso con Jordan Chen, el abogado de toda la vida de mi abuelo, para que gestionara mi participación de forma secreta. A pesar de mi máster en administración de empresas y de mi experiencia laboral, que me habrían permitido acceder a un puesto de alto nivel, solicité un puesto de coordinador de marketing junior en Reynolds Innovations, utilizando mis credenciales, pero haciéndole creer que no tenía ninguna relación con el fundador de la empresa, que compartía mi apellido.
Quería comprender el funcionamiento de la empresa desde cero para sentir su cultura como empleado en lugar de como propietario. Durante la semana de orientación, conocí a Alison Parker, una especialista en marketing que me acogió bajo su protección con su ingenio rápido y su interés genuino por orientar a los recién llegados. Desarrollamos una amistad que se extendió más allá del horario de oficina, y quedábamos todas las semanas para analizar la política del lugar de trabajo y compartir historias personales. En cuestión de meses, se convirtió en mi confidente más cercana, la persona en la que confiaba para contarle mis sueños, miedos y problemas familiares. Cuando finalmente conseguí un ascenso a directora de marketing, Alison lo celebró conmigo sin mostrar nunca signos de envidia o competitividad, que suelen envenenar las amistades en el trabajo. Richard Blackwood, el director de marketing y mi supervisor inmediato, se convirtió en otra figura de confianza en mi vida profesional. Durante nuestras sesiones de feedback periódicas, elogiaba mi pensamiento estratégico y me ofrecía críticas constructivas que mejoraban realmente mi trabajo. Cuando expresé mi interés en pasarme a un puesto directivo, me brindó la oportunidad de liderar proyectos y ganar visibilidad ante los ejecutivos. Su tutoría parecía tan auténtica, que empecé a verlo como el padre profesional que siempre había deseado. 2 años después de empezar en Reynolds, Emily se graduó en la universidad con un título en comunicación, pero le costaba encontrar trabajo en el competitivo mercado de Portland. Al ver su frustración y queriendo reparar nuestra relación, cada vez más tensa, le sugerí que solicitara un puesto vacante de coordinadora de redes sociales en Reynolds. Hablé con Richard y le destacé sus habilidades relevantes, pero sin exagerar sus capacidades. Cuando Emily consiguió el trabajo, su gratitud inicial era palpable, pero noté un resentimiento subyacente por haber necesitado mi ayuda. Aún así, esperaba que trabajar juntas sanara nuestra relación a medida que ella se hiciera un hueco en la empresa. Durante los 3 años siguientes, mis contribuciones a Reynolds fueron significativas, ya que desarrollé campañas de marketing galardonadas que aumentaron los ingresos en un 32%. Mis enfoques innovadores del marketing digital obtuvieron el reconocimiento del sector y, a nivel interno, establecí sólidas relaciones entre los distintos departamentos. Mantuve en secreto mi propiedad, ya que quería ascender por méritos propios y no por herencia. Sin embargo, a medida que mi carrera ascendía, empecé a notar cambios sutiles. La creciente frialdad de Emily hacia mí en la sala de descanso, las cancelaciones repentinas de Alison de nuestras citas habituales para cenar, y la tendencia creciente de Richard a tener reuniones a puerta cerrada inmediatamente después de las reuniones individuales. Mirando atrás, esas fueron las primeras señales de advertencia que decidí ignorar. El retiro anual de la empresa en Mount Hood debería haber sido un descanso relajante de la política de la oficina, pero en cambio marcó el comienzo del fin. Mientras dirigía las actividades de formación de equipos que había preparado durante semanas, no pude evitar fijarme en Emily cautivando a Richard y a otros ejecutivos durante las reuniones nocturnas con historias que la presentaban como la fuerza creativa detrás de proyectos que ambos sabíamos que eran principalmente míos. Había dominado el arte de decir nosotros, al describir los éxitos y distanciarse sutilmente de cualquier iniciativa que no hubiera funcionado bien. Había dominado el arte de decir nosotros, al describir los éxitos y distanciarse sutilmente de cualquier iniciativa que no hubiera funcionado bien. Aún más preocupante era que Alison se había convertido de repente en la mentora no oficial de Emily,
el papel que ella misma había desempeñado una vez para mí. Al doblar una esquina, las encontraba juntas en grupo y las conversaciones cambiaban abruptamente cuando me acercaba. Las comidas y las pausas para el café, en las que antes participaba, ahora se celebraban sin invitarme, y cuando preguntaba si podía unirme, siempre había excusas vagas sobre que estaban poniéndose al día con asuntos personales. Al regresar del retiro, surgió una gran oportunidad. Nuestro mayor cliente solicitó una renovación completa de la marca con un presupuesto ampliado. Este era exactamente el tipo de proyecto de alta visibilidad que podía consolidar mi candidatura para el puesto de director que quedaba vacante con la jubilación del actual director. Me volqué en desarrollar una propuesta innovadora que incorporaba tecnologías emergentes y, al mismo tiempo, respetaba la presencia en el mercado. Cuando presenté mi propuesta al equipo, incluido Richard y varios altos directivos, la respuesta fue entusiasta, y algunos elementos específicos de mi estrategia recibieron gestos de aprobación y preguntas sobre los plazos de implementación. Richard programó una reunión de seguimiento para la aprobación final, pero, misteriosamente, la reunión se reprogramó 2 veces sin mi conocimiento. Cuando regresé del almuerzo en la tercera fecha reprogramada, descubrí que no solo se había celebrado la reunión sin mí, sino que se habían tomado decisiones importantes en mi ausencia. Peor aún, a Emily se le había asignado dirigir la implementación de mi concepto de campaña, con Allison como asesora principal. Cuando le pregunté a Richard por qué me habían excluido, su respuesta fue despectiva. Teníamos que actuar con rapidez, y tú no estabas en tu despacho. Emily dio un paso al frente con algunas mejoras excelentes a tu concepto inicial. A pesar del evidente desaire, intenté apoyar el proyecto ofreciendo mi ayuda a Emily, basándome en mi profundo conocimiento de la estrategia. Su respuesta me dolió mucho. Creo que lo tengo bajo control, Morgan. Quizás deberías centrarte en tus propios proyectos en lugar de intentar microgestionar los míos. Esto marcó un cambio notable en la dinámica de la oficina. Los compañeros que antes me pedían mi opinión empezaron a dirigir sus preguntas a Emily o Allison, y me fui excluyendo de las cadenas de correos electrónicos sobre las campañas que yo había iniciado. Las invitaciones a las reuniones se hicieron cada vez más escasas. Mi creciente ansiedad me llevó a revisar los registros de la empresa fuera del horario laboral, y descubrí actas de reuniones modificadas que minimizaban o eliminaban por completo mis contribuciones al registro oficial. Cuando confronté a Allison sobre estos cambios, su respuesta fue magistral en manipulación psicológica. ¿Estás seguro de que lo recuerdas bien? Últimamente pareces bastante estresado. Quizá estés confundiendo lo que sugeriste con lo que se decidió realmente. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde para ponerme al día con los proyectos que aún eran responsabilidad mía, oí a Richard hablando con los miembros del consejo a través de la puerta entreabierta en la sala de conferencias. Le oí elogiar su nueva perspectiva y sus cualidades naturales de liderazgo, mientras insinuaba sutilmente que mi trabajo reciente mostraba signos de estancamiento creativo y resistencia a la colaboración. Mis sospechas aumentaron aún más cuando me encontré por casualidad con Richard, Allison y Emily en una cafetería a 20 metros de nuestros barrios habituales un domingo por la mañana. Era evidente que esperaban verme allí, y su explicación de que se habían encontrado por casualidad sonó hueca, dada la distancia entre nuestros lugares habituales. A medida que me fui aislando, empecé a manifestar síntomas físicos de estrés, insomnio que me mantenía en vela hasta las 4 de la madrugada, ataques de ansiedad en los baños entre reuniones,
y una creciente sensación de duda que me hacía cuestionar si estaba imaginando la conspiración que se estaba formando a mi alrededor. Mi evaluación anual con Richard, que antes era una fuente de validación y comentarios constructivos, incluía de repente críticas sobre mi dificultad para adaptarme a la dinámica del equipo y mi resistencia a orientar al personal junior, a pesar de que nunca antes se había mencionado nada al respecto. Cuando el departamento de RRHH me pidió documentación inusual sobre todos mis proyectos del último año, con un desglose detallado de mis contribuciones específicas frente a las del equipo, el hecho me pareció sospechoso, más que rutinario. Preocupado porque mi posición se estuviera socavando de forma sistemática, llamé a Jordan para expresarle mi creciente malestar. Su consejo fue mesurado, pero afirmativo. Documenta todo, reenvía los correos electrónicos relevantes a tu cuenta personal y toma notas de todas las conversaciones. Si están preparando un caso en tu contra, tenemos que estar preparados, pero recuerda que tienes opciones, y ellos no saben de cuáles. Decidí no revelar mi propiedad todavía, con la esperanza de que la situación se resolviera de forma natural, y queriendo creer que podría estar exagerando ante la normal competencia laboral. La reunión de resultados trimestrales se convirtió en el escenario de la traición más flagrante hasta el momento. Mientras los jefes de departamento se reunían en la sala de conferencias principal, observé con incredulidad cómo Emily subía al estrado para presentar la estrategia de marketing para el lanzamiento de nuestro próximo producto. Diapositiva tras diapositiva, reveló mi estrategia, desarrollada durante meses de investigación de mercado y análisis de la competencia, con solo modificaciones superficiales en el esquema de colores y la terminología. El trabajo que había compartido con Richard en confianza durante nuestras sesiones de tutoría se presentaba ahora como una idea original de Emily. A mi lado, Allison asentía con entusiasmo a cada punto y, de vez en cuando, hacía comentarios como: «El enfoque de Emily es brillantemente innovador», o «Esto representa una nueva dirección para el departamento». Richard, por su parte, sonreía con orgullo, como si estuviera presenciando el nacimiento de un prodigio del marketing que él mismo había descubierto. El golpe final llegó cuando Richard se levantó para anunciar cambios en la organización. Dada la notable visión que ha demostrado Emily, me complace anunciar su ascenso a jefa de equipo para nuestros próximos proyectos. La sala aplaudió mientras yo me quedaba paralizada, consumida por la humillación, mientras mis compañeros me lanzaban miradas para evaluar mi reacción. Mantuve una fachada profesional durante el resto de la reunión, pero, en cuanto terminó, la seguí al aparcamiento, decidida a enfrentarme a ella lejos de miradas indiscretas. Esa era mi estrategia, dije manteniendo la voz firme a pesar de la rabia y el dolor que amenazaban con abrumarme. Cada punto clave, cada enfoque, incluso el calendario de implementación por fases. ¿Cómo has podido presentar mi trabajo como tuyo? La respuesta de Emily no fue una negación, sino una furiosa erupción de resentimiento reprimido durante mucho tiempo. ¿Tienes idea de lo que es vivir a tu sombra todos estos años? Morgan sacaba sobresalientes, Morgan conseguía otra beca. ¿Por qué no puedes concentrarte más, como tu hermana? Todos mis logros se comparaban con los tuyos y se consideraban insuficientes. Cuando le recordé cómo le ayudé a conseguir su puesto en Reynolds, su risa fue amarga y cortante. ¿Crees que necesitaba tu ayuda o que la quería? Me recomendaste porque te hacía quedar bien, la hermana mayor benevolente que le tiende la mano a su hermana en apuros. ¿Alguna vez pensaste que yo podría querer triunfar en algún sitio donde tu nombre no estuviera escrito en todas partes?
La discusión se intensificó hasta que Emily dio el golpe que confirmó mis peores temores. Richard y Allison ven lo que tú no ves, Morgan. Reconocen cuando alguien ha pasado su mejor momento, demasiado cómodos en su posición como para innovar. Al menos ellos valoran lo que aporto. Esa noche, incapaz de dormir, accedí a mi correo electrónico de trabajo de forma remota, y descubrí una larga cadena de correos entre Richard, Allison y Emily, en la que hablaban de mi actitud problemática y mi resistencia al cambio. Los primeros mensajes se remontaban a 6 meses atrás, lo que sugería un esfuerzo coordinado que había comenzado mucho antes de que se me mencionara ningún problema de rendimiento. Al profundizar en las unidades compartidas, encontré borradores de presentaciones en los que mi nombre había sido metódicamente eliminado de las listas de colaboradores, y los historiales de revisión habían sido alterados para minimizar mi aportación. También vi que los documentos estratégicos habían sido recategorizados para que parecieran esfuerzos colaborativos en lugar de mi trabajo individual. La naturaleza orquestada de la campaña en mi contra se hizo cada vez más evidente cuando mis compañeros empezaron a evitar el contacto visual en los pasillos, y las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando entraba en la sala de descanso. Los rumores circulaban claramente más allá de mi alcance, creando una atmósfera de tensión incómoda que me aislaba aún más. La situación empeoró cuando R.R. H.H. me llamó para informarme de una queja anónima sobre mi comportamiento hostil hacia Emily y mis intentos de socavar la cohesión del equipo. La entrevista se convirtió menos en una investigación y más en una acusación, con preguntas capciosas claramente diseñadas para obtener respuestas que encajaran en una narrativa predeterminada sobre mi supuesto deterioro en el rendimiento y en las habilidades interpersonales. Las preguntas del entrevistador revelaron el alcance de las maniobras. Varios testigos han notado su visible descontento cuando Emily recibe reconocimiento. ¿Cómo caracterizaría su reacción ante su reciente ascenso? Tenemos entendido que hubo un enfrentamiento en el aparcamiento en el que la acusó de robarle sus ideas. ¿Le gustaría explicar ese incidente? Cada pregunta estaba formulada para que cualquier defensa sonara a negación o evasión. Esa noche llamé a Jordan para pedirle una consulta de emergencia y le conté toda la situación. Están borrando sistemáticamente mis contribuciones y construyendo un caso para despedirme. Le expliqué la situación y le envié las pruebas que había reunido. La expresión de Jordan se volvió seria mientras revisaba los documentos. Esto está más coordinado que la política habitual del lugar de trabajo, Morgan. Están sentando las bases para algo importante. Deberíamos considerar si es el momento de revelar que eres el propietario. A pesar de su consejo, dudé. Mi inversión emocional en ganarme mi puesto por méritos propios, en lugar de por herencia, seguía siendo fuerte y creía ingenuamente que Richard reconocería el valor que aportaba a la empresa que supuestamente le importaba. Esperemos. Decidí que quería ver exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar antes de mostrar mis cartas. Jordan accedió a regañadientes, pero preparó la documentación necesaria para hacer valer mi participación mayoritaria. Cuando llegara el momento, solo tendría que decir la palabra, me aseguró. Entonces, todo el equilibrio del poder cambiaría. Con el paso de los días, seguí desempeñando mis funciones con excelencia profesional, a pesar del entorno cada vez más hostil. Superaba mis quejas personales mi compromiso con la misión de la empresa, y con los empleados que no estaban involucrados en la conspiración contra mí. Seguía creyendo en los productos que creábamos y en el valor que aportábamos a los clientes. Me negaba a permitir que la traición contaminara mi ética laboral.
Mirando atrás, me daba cuenta de que los agravios personales que sentía por mi supuesta implicación en la conspiración contra mí superaban todo lo demás. Seguía creyendo en los productos que creábamos y en el valor que ofrecíamos a los clientes, negándome a dejar que la traición contaminara mi ética profesional. Mirando atrás, me pregunto si esa dedicación me convirtió en un blanco más fácil, ya que seguí contribuyendo mientras ellos desmantelaban mi posición pieza a pieza. La mañana en que llegó el correo electrónico marcó la culminación de meses de traición calculada. El asunto del correo era: discusión urgente con RRHH y la dirección. 2 de la tarde, sala de juntas. La formalidad ominosa y la falta de contexto indicaban que no se trataba de una reunión rutinaria. A pesar de la sensación de nervios en el estómago, pasé la mañana organizando meticulosamente la documentación de mis contribuciones, imprimiendo correos electrónicos que demostraban mi autoría en proyectos controvertidos y métricas de rendimiento que demostraban mi continuo valor para la empresa. Si se trataba de la confrontación que anticipaba, no iba a entrar sin estar preparado. A las 2 en punto, entré en la sala de juntas y me encontré con un escenario preparado para intimidarme al máximo. Richard, a la cabecilla de la mesa, flanqueado por Allison y nuestra directora de RRHH. Patricia, con Emily sentada un poco apartada, pero claramente alineada con ellos. 2 vicepresidentes ejecutivos con los que rara vez interactuaba ocupaban el extremo más alejado, y su presencia confería una solemnidad artificial al acto. La silla vacía situada sola en el lado opuesto de la mesa bien podría haber llevado la etiqueta de acusado, y la expresión de Richard era una máscara ensayada de pesar sombrío cuando comenzó. Morgan, gracias por acompañarnos. Esta es una conversación desafortunada, pero necesaria, sobre patrones de comportamiento que se han vuelto imposibles de ignorar. Su expresión era una máscara ensayada de sombrío arrepentimiento cuando comenzó. Morgan, gracias por acompañarnos. Esta es una conversación desafortunada pero necesaria sobre patrones de comportamiento que se han vuelto imposibles de ignorar. Lo que siguió fue un ataque personal meticulosamente coreografiado. Patricia abrió una carpeta que contenía supuestos incidentes documentados, comenzando con correos electrónicos falsos en los que se resaltaban frases sacadas de contexto para sugerir hostilidad. Se presentaron capturas de pantalla de proyectos supuestamente saboteados por mi intervención con marcas de tiempo que habían sido alteradas claramente. Lo más inquietante fueron los testimonios de colegas anónimos que describían mi comportamiento cada vez más errático y mis tácticas de intimidación hacia Emily. La actuación de Allison fue particularmente convincente, con la voz entrecortada por la emoción al describir lo difícil que había sido para ella ser amiga mía. En los últimos meses, he notado cambios alarmantes en la conducta profesional de Morgan. Se ha vuelto territorial con los proyectos, desdeñosa con las aportaciones colaborativas y cada vez más resentida con las contribuciones de Emily. Como amiga suya, intenté abordar estas preocupaciones en privado, pero la situación solo ha empeorado. Emily completó el trío de traiciones con un relato entre lágrimas en el que decía sentirse atacada y saboteada por mis supuestos celos. He intentado con todas mis fuerzas mantener nuestra relación, tanto como hermanas como colegas, afirmó secándose lágrimas inexistentes, pero Morgan parece incapaz de aceptar mi creciente papel en la empresa. La semana pasada, en el aparcamiento, me acusó de robarle ideas, y me amenazó con que se arrepintiera cada vez que intentara defenderme o presentar mi documentación. Richard interrumpió con suavidad. Llegaremos a tu punto de vista en un momento, Morgan,
¿O dejemos que terminemos el resumen antes de abordar puntos específicos? Desestimaron mis pruebas por ser irrelevantes para el patrón establecido o por haberse preparado a posteriori para crear una narrativa alternativa. Tras 45 minutos de esta emboscada orquestada, Patricia pronunció la conclusión ensayada. En Reynolds Innovations, nos enorgullecemos de mantener una cultura colaborativa basada en el respeto mutuo y la integridad. Cuando la conducta de un empleado socava repetidamente estos valores, tenemos la responsabilidad ante toda la organización de tomar las medidas adecuadas. Richard asintió gravemente antes de pronunciar la sentencia definitiva. Con efecto inmediato, su empleo en Reynolds Innovations ha sido rescindido. Hemos preparado los documentos necesarios, y seguridad le acompañará para que recoja sus objetos personales de su escritorio. Como si fuera una orden, un guardia de seguridad apareció en la puerta con una caja de cartón que contenía los objetos que habían sido sacados a toda prisa de mi cajón. Mi foto de familia yacía boca abajo, con el marco roto por el descuido. Las pruebas que había preparado cuidadosamente permanecían intactas sobre la mesa, ya que se me había impedido presentar mi defensa. Esta situación se hizo aún más evidente cuando salimos de la sala de juntas y nos encontramos con el departamento de marketing, normalmente muy ajetreado, que en ese momento parecía sospechosamente silencioso, como si se hubiera advertido a todo el mundo que estuviera en su escritorio en ese preciso momento. Todos los ojos me seguían por la oficina abierta, algunos compañeros apartaban la mirada avergonzados, mientras que otros miraban con curiosidad indisimulable cuando pasábamos por delante de su escritorio. Allison se inclinó hacia mí para susurrar. Son solo negocios, Morgan, deberías haber jugado mejor. Emily mantuvo la mirada apartada, pero capté la sonrisa que se le dibujó en el rostro cuando pensó que nadie la veía. El guardia de seguridad, claramente incómodo con su tarea, se disculpó en voz baja mientras esperábamos el ascensor. Solo hago mi trabajo, no es nada personal. La caja que llevaba en los brazos contenía 8 años de mi vida profesional reducidos a unos pocos recuerdos. Una taza de café de la presentación de nuestro producto en Austin, una tarjeta de felicitación firmada por el equipo tras ganar un premio del sector y el marco roto que en su día había contenido la foto de mi mayor logro en la empresa. El trayecto por el vestíbulo se me hizo interminable. Mis antiguos compañeros me miraban fijamente, o evitaban deliberadamente mi mirada mientras se consumaba la humillación definitiva en el trabajo a través de las puertas de cristal. Vi a Richard, que ya estaba conversando animadamente con Allison y Emily. Sus expresiones preocupadas de hacía unos momentos habían dado paso a sonrisas de satisfacción. Fuera, en el aparcamiento, mi tarjeta de seguridad se desactivó con un pitido final, como un punto y aparte tecnológico a mi despido sin ceremonias. Sentada en mi coche, por fin dejé fluir las lágrimas que habían estado amenazando toda la tarde, un breve momento de duelo por las relaciones que había considerado auténticas y por la carrera profesional que me había ganado gracias a mi trabajo dedicado. El momento de debilidad duró exactamente 3 minutos, antes de que la determinación sustituyera a la desesperación. Con manos firmes, cogí el teléfono y llamé a Jordan. Es hora. Dije sin preámbulos. Quiero demostrarle a Richard Allison y a mi hermana quién es el verdadero dueño de Reynolds Innovations. Los primeros días después de mi despido transcurrieron en una confusión de emociones contradictorias. Mi apartamento se convirtió en un reflejo de mi estado mental. Envases de comida para llevar apilados junto a mi ordenador portátil, tazas de café sin lavar acumuladas en la mesa de centro,
y persianas perpetuamente cerradas, para protegerme del sol primaveral que parecía burlarse de mi situación. Pasé por un ciclo interminable de dolor, rabia y traición, reviviendo la emboscada en la sala de juntas, y todos los detalles de cada interacción que la precedió, en busca de pistas que debería haber reconocido antes. El sueño era intermitente, interrumpido por sueños en los que caminaba sin cesar por el pasillo de la oficina mientras mis compañeros se alejaban uno a uno. Al tercer día, Jordan vino con una carpeta de documentos de la empresa y una expresión preocupada que sugería que yo estaba peor de lo que creía. «Tienes que ducharte, Morgan», dijo sin rodeos, y abrió las ventanas para ventilar el aire viciado. La venganza es un asunto que se lleva mejor con la mente despejada. Mientras me arreglaba, Jordan extendió los registros financieros sobre mi mesa del comedor, y me mostró las discrepancias que se me habían escapado durante mi empleo. Al parecer, Richard había planeado vender la división de investigación de la empresa, que, según nuestras métricas internas, tenía un rendimiento inferior al esperado, pero el análisis independiente de Jordan reveló que, en realidad, era nuestro sector más rentable, teniendo en cuenta los contratos a largo plazo y el valor de la propiedad intelectual. Allison había estado manipulando sistemáticamente los informes de rendimiento de marketing para justificar una reestructuración del departamento que eliminaría los puestos ocupados por los críticos de Richard, al tiempo que ampliaba el presupuesto y la autoridad de su propio equipo. Lo más inquietante era la nueva propuesta de Emily, que ya circulaba entre los directivos, de redirigir recursos sustanciales a un proveedor externo para reconstruir una plataforma que nuestro equipo interno podía gestionar de forma más eficiente. La investigación de Jordan reveló que el proveedor era propiedad de la compañera de habitación de Allison en la universidad, lo que sugería la existencia de comisiones ilegales que habrían pasado desapercibidas sin nuestro escrutinio. «No solo te están echando», concluyó Jordan. «Se están posicionando para obtener el máximo beneficio personal, mientras que podrían perjudicar la estabilidad a largo plazo de la empresa». Mientras construía mi caso contra el triunvirato, ocupaba mis horas diurnas y dedicaba las noches a mi recuperación personal. Reconociendo el impacto que la traición había tenido en mi salud mental, comencé a recibir sesiones de terapia con la doctora Merritt, especialista en traumas laborales. «Lo que estás experimentando es una respuesta legítima al duelo», me explicó durante nuestra primera sesión. «No solo has perdido tu empleo, sino también relaciones que valorabas y una identidad ligada a tu función. Reconoce ese duelo antes de pasar a la acción». Siguiendo sus consejos, desarrollé una rutina estructurada para recuperar mi sentido del control. Correr por la mañana junto al río para liberar la ira acumulada, escribir un diario para procesar mis emociones sin juzgarlas, y practicar la meditación antes de las reuniones estratégicas con Jordan. El aislamiento que al principio me resultaba abrumador, se convirtió poco a poco en una soledad selectiva, a medida que reconocía qué relaciones merecían que siguiera invirtiendo en ellas. Zoe Crawford, mi compañera de habitación en la universidad, que se había mudado a Seattle años antes, se convirtió en mi salvavidas durante ese tiempo. A diferencia de las amistades laborales, complicadas por la dinámica profesional, nuestra conexión no tenía motivos ocultos. Durante nuestra visita de fin de semana, finalmente le conté toda la historia, incluyendo mi secreto, que nunca le había revelado ni siquiera a ella, la Santa Morgan. Ella exhaló, con la copa de vino congelada a medio camino de sus labios. «Eres básicamente Bruce Wayne». Su perspectiva directa cortó mi confusión emocional.
Te traicionaron porque te subestimaron. Pensaron que tu poder provenía de tu posición, sin reconocer la fuerza que existe independientemente de cualquier título. Ahora puedes mostrarles quién eres en realidad. El inquebrantable apoyo de Zoe y su perspectiva externa me ayudaron a aclarar mis pensamientos más allá del deseo inmediato de venganza. La mejor venganza no es destruirlos, sino construir algo mejor de lo que ellos podrían imaginar y asegurarnos de que enfrenten las consecuencias de sus actos. Sus palabras resonaron con las enseñanzas de mis abuelos sobre el liderazgo responsable, lo que cambió mi enfoque de la venganza personal a la responsabilidad corporativa. La empresa empleaba a más de 200 personas cuyo sustento dependía del éxito continuo de la empresa, independientemente de los fallos de liderazgo en la cúpula. Trabajando con Jordan y la asesora financiera Tamara Kingsley, desarrollé un plan de mejora integral centrado en la innovación y el bienestar de los empleados, en lugar de las medidas de recorte de gastos que Richard había favorecido cada vez más. Nuestra auditoría reveló que su liderazgo había creado una cultura del miedo que sofocaba la creatividad y recompensaba a aquellos que se alineaban con su agenda personal, en lugar de a los que obtenían los mejores resultados. Las empresas reflejan su liderazgo. Tamara señaló durante una sesión de planificación que los problemas culturales comenzaban en la cúpula y se extendían hacia abajo. Cambiar las figuras representativas sin abordar los problemas subyacentes solo perpetuaría el ciclo con caras diferentes. A medida que la estrategia tomaba forma, me sumergí en la investigación sobre culturas corporativas saludables, la retención de empleados y los indicadores de satisfacción que podrían impulsar la innovación de Reynolds más allá de la simple rentabilidad. Cada noche practicaba los puntos clave de nuestra presentación, anticipando objeciones y preparando respuestas que redirigieran la atención hacia el bienestar de la empresa, en lugar de hacia las quejas personales. La noche antes de la reunión de la junta directiva, fui a mi boutique favorita para elegir el traje perfecto para la confrontación, algo que transmitiera autoridad sin agresividad. El traje azul marino y los discretos accesorios dorados representaban mi transformación de víctima a líder, un reflejo externo del cambio interno que estas semanas de preparación habían creado. Por primera vez desde mi despido, dormí tranquilamente toda la noche, y me desperté renovado, con absoluta claridad sobre el día que tenía por delante. Mi ritual matutino se convirtió en una secuencia de empoderamiento. Preparaba el café especial que guardaba para ocasiones especiales, revisaba las cartas de mi abuelo sobre la integridad y los negocios, y por último, colocaba en el bolsillo de mi chaqueta su gastado colgante, una reina tallada en palisandro, como recuerdo tangible de su presencia. Mientras me daba los últimos retoques, sonó mi teléfono con un mensaje de texto de Emily. Espero que estés bien, deberíamos hablar algún día. La insinceridad transparente tras semanas de silencio confirmó que había tomado la decisión correcta. Sin responder, me concentré en los últimos preparativos para la reunión de la junta directiva. Jordan llegó puntualmente a las 8:30, acompañado de 2 socios que llevaban maletines de cuero con la documentación que habíamos preparado meticulosamente. Los miembros de la junta directiva han sido informados de que se trata de una reunión de emergencia, confirmó. Richard ha sido informado de que se trata de las previsiones trimestrales, que requieren atención inmediata, por lo que todos los responsables estarán presentes durante el trayecto a la sede central de la empresa. La expectación nerviosa dio paso a la certeza absoluta. La empresa que yo había ayudado a construir y que mi abuelo me había confiado, se merecía algo mejor que unos líderes que anteponían el beneficio personal al éxito colectivo.
Cualquier satisfacción personal que pudiera reportarme la revelación de hoy era secundaria en comparación con la restauración de la integridad de Reynolds Innovations. Cuando llegamos al aparcamiento de ejecutivos, toqué por última vez el medallón que llevaba en el bolsillo. Vamos a demostrarles quién es el verdadero dueño de la junta, le dije a Jordan al salir del coche, con la confianza que da saber que tienes la verdad en tus manos. El guardia de seguridad de la entrada ejecutiva se quedó mirando cuando me acerqué, evidentemente confundido al reconocer a la empleada que había sido recientemente despedida y que ahora caminaba decidida hacia él con un equipo de abogados a cuestas. Señora Reynolds, me han dicho que ya no, comenzó a decir con incertidumbre, moviendo instintivamente la mano hacia su radio. Jordan dio un paso adelante con suavidad y le mostró una carpeta con documentos legales. La señora Reynolds asistirá a la reunión de la junta directiva como accionista mayoritaria de Reynolds Innovations. Aquí tiene la documentación que confirma su propiedad y su derecho a entrar en estas instalaciones. La expresión del guardia pasó de la confusión a la conmoción al verificar los documentos, y, sin decir palabra, se apartó con un gesto de disculpa. La recepcionista de la planta ejecutiva casi se le cae el teléfono al reconocerme, y de inmediato, hizo una llamada urgente que supuse que era para Richard. Ya están en la sala de juntas, balbuceó. Pero no creo que sea eso, no me han informado. Jordan puso una mano tranquilizadora sobre su escritorio. No hace falta que nos anuncies, es una visita programada. Las puertas de la sala de juntas estaban cerradas, pero a través del cristal esmerilado pude ver siluetas reunidas alrededor de la mesa. Respiré hondo y saboreé el último momento antes de que todo cambiara. Luego empujé las puertas con calma. En el interior, la escena era exactamente como había descrito Jordan. Richard estaba de pie frente a la pantalla de presentación, mostrando gráficos de la reestructuración propuesta. Los miembros de la junta directiva estaban sentados alrededor de la mesa de caoba con diversas expresiones de interés. Allison tomaba notas con la expresión satisfecha de alguien cuyos planes se estaban desarrollando a la perfección, y Emily estaba sentada cerca de la sección de liderazgo, jugueteando nerviosamente con su bolígrafo mientras intentaba proyectar confianza, que claramente sentía. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase cuando todos se volvieron hacia nuestra entrada inesperada. Richard fue el primero en recuperarse, su expresión pasó de la sorpresa a la irritación controlada. Morgan, esta es una reunión a puerta cerrada, les acompañará seguridad fuera inmediatamente. Se acercó al teléfono de la mesa, pero Jordan lo interceptó con suavidad y colocó su mano sobre el auricular. Era necesario. La señora Reynolds está aquí en calidad de accionista mayoritaria. La frase quedó suspendida en el aire como un trueno. Los miembros de la junta se miraron confusos mientras el rostro de Richard se contorsionaba con incredulidad. ¿Qué afirmación tan ridícula es esa? Si se trata de un intento desesperado por perturbar los negocios de la empresa tras su despido. Jordan distribuyó metódicamente carpetas a cada miembro de la junta. Estos documentos confirman que Morgan Reynolds posee el 67% de Reynolds Innovations a través de un fideicomiso ciego establecido por su abuelo Robert Reynolds, el inversor ángel original de esta empresa. Ha decidido revelar su posición hoy, a la luz de las preocupantes prácticas empresariales que amenazaban la estabilidad de la empresa. Richard se quedó pálido mientras hojeaba frenéticamente la documentación en busca de alguna laguna o tergiversación. Al no encontrar ninguna, intentó recuperar el control de la situación, que se deterioraba rápidamente.
Se suspende la reunión hasta que el departamento jurídico pueda verificar estas afirmaciones. Por favor, salgan todos mientras aclaramos este malentendido. La presidenta del Consejo, Sandra Mitchell, una veterana del gobierno corporativo de cabello plateado que hasta ese momento había permanecido en silencio, cerró con firmeza su carpeta. Creo que deberíamos escuchar a la señorita Reynolds, Richard. Estos documentos parecen totalmente legítimos y, si realmente tiene el control accionarial, esta discusión entra precisamente dentro de su ámbito de competencia. Al darse cuenta de que su autoridad se estaba evaporando, la expresión de Richard se endureció. Esto es una maniobra vengativa tras un despido justificado por problemas de rendimiento. La señora Reynolds ha demostrado exactamente el patrón de comportamiento inestable que motivó su despido. En lugar de entrar en sus acusaciones, me dirigí con calma a la posición del presentador, y conecté mi ordenador portátil al sistema de visualización. Agradezco su preocupación por la empresa, Richard. Examinemos en detalle los problemas de rendimiento. La pantalla cambió para mostrar la primera de nuestras diapositivas, un análisis financiero que comparaba las métricas de rendimiento de marketing comunicadas con los resultados reales extraídos de los datos brutos. Estas discrepancias entre las cifras comunicadas y el rendimiento real merecen una explicación. Continué avanzando profesionalmente con las pruebas, sin entrar en acusaciones emocionales. También son igual de preocupantes estos registros de comunicación que indican esfuerzos coordinados para eliminar a colaboradores clave mediante problemas de rendimiento fabricados. En la pantalla aparecieron capturas de pantalla de correos electrónicos, incluidos mensajes entre Richard Allison y Emily en los que discutían su estrategia para socavar mi posición mediante un aislamiento gradual y la alteración de la documentación. Allison intentó intervenir con indignación fingida. Se trata de comunicaciones privadas sacadas de contexto. Morgan obtuvo estas comunicaciones de forma indebida tras su despido. Jordan respondió con soltura. Como accionista mayoritaria, la señora Reynolds tiene derecho legal a revisar cualquier comunicación de la empresa relacionada con cuestiones operativas. Además, estas fueron obtenidas a través de un acceso autorizado utilizando sus credenciales de propietaria, no su acceso como antigua empleada. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante con creciente interés, a medida que la presentación continuaba revelando la manipulación sistemática que se había producido no solo contra mí, sino en todas las operaciones de la empresa, cuando se enfrentaron a las pruebas de la venta planificada de la división, que habría despojado a la empresa de una propiedad intelectual muy valiosa. Richard finalmente perdió la compostura. La división de investigación es un lastre financiero. Cualquier empresario competente reconocería la necesidad de reducir nuestras pérdidas. Su defensa solo sirvió para presentar pruebas más condenatorias cuando mostré las cifras reales de rentabilidad que sus informes habían ocultado. Emily, intuyendo el cambio de dinámica, intentó distanciarse del desastre que se estaba gestando. Solo seguía instrucciones, intervino con voz temblorosa. Richard y Allison me dijeron que era la estrategia corporativa habitual. No tenía ni idea de que estaban manipulando las cifras o atacando injustamente a Morgan. Su traición inmediata a sus antiguos aliados provocó una respuesta salvaje por parte de Richard. Estabas deseando ocupar su puesto, Noah, ahora que tu ambición tiene consecuencias. La sala de juntas se quedó en silencio cuando su arrebato reveló el carácter que se escondía bajo su pulida fachada de ejecutivo.
Los miembros de la junta que antes habían apoyado sus iniciativas, ahora lo miraban con evidente preocupación, reevaluando las presentaciones anteriores a la luz de estas revelaciones. En lugar de detenerme en la reivindicación personal, pasé a la sección final de nuestra presentación. Un plan integral de mejora empresarial que abordaba los problemas estructurales y culturales que habían permitido que floreciera tal manipulación. Reynolds Innovations tiene un potencial extraordinario, obstaculizado por prácticas de liderazgo que anteponen el avance personal al bienestar de la empresa. Estas recomendaciones establecerían salvaguardias de transparencia, directrices éticas y medidas de responsabilidad para garantizar que no se repitan situaciones similares. Sandra Mitchell, tras consultar discretamente con otros miembros de la Junta, pidió que se votara a favor de un cambio inmediato en el liderazgo a la luz de las revelaciones de hoy. Propongo destituir a Richard Blackwood de su cargo con efecto inmediato, y nombrar a Morgan Reynolds como director ejecutivo interino, mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva de todos los asuntos presentados hoy. La votación fue unánime. Los antiguos partidarios de Richard Blackwood se apresuraron a distanciarse de su presencia, ahora tóxica, cuando llegó la seguridad para escoltar a Richard y Allison fuera del edificio. La simetría con mi propia salida humillante no pasó desapercibida para nadie. La similitud con mi propia salida humillante no pasó desapercibida para nadie de los presentes. Emily permaneció paralizada en su asiento, con lágrimas genuinas al darse cuenta de la magnitud de su error de cálculo. Cuando los demás se marcharon, se acercó vacilante. Morgan, no sabía hasta dónde iban. Me convencieron de que intentabas frenar mi carrera profesional y de que resentías mi éxito. Nunca quise que llegara tan lejos. Mi respuesta fue mesurada, consciente de que los miembros de la Junta nos observaban. Hablaremos de tu futuro en la empresa en privado, Emily. Este no es el lugar adecuado. El Consejo me nombró formalmente director ejecutivo interino con autoridad para implementar medidas estabilizadoras inmediatas, incluida la congelación de todos los cambios organizativos pendientes, hasta que se pudiera llevar a cabo una revisión adecuada. Mi primera decisión ejecutiva fue abordar la situación con todos los empleados de forma honesta, en lugar de permitir que los rumores y las especulaciones crearan más ansiedad. La reunión de toda la empresa que se celebró esa tarde se convirtió en una oportunidad para establecer un nuevo tono, transparencia sobre los retos sin atacar a las personas, compromiso con la meritocracia sin favoritismos, y reconocimiento de las contribuciones de aquellos que habían sido marginados bajo el liderazgo anterior. De pie en el estrado donde Richard había orquestado mi humillación, me centré en el futuro en lugar de detenerme en las quejas del pasado. Hoy marca un reinicio de nuestra cultura corporativa, no una revolución. El excelente trabajo que todos ustedes han contribuido sigue siendo valioso, y el camino a seguir se basará en esas fortalezas, al tiempo que se abordarán las debilidades estructurales que han obstaculizado nuestro potencial colectivo. Los empleados intercambiaron miradas de cauteloso optimismo, y los susurros se extendieron por el auditorio al registrarse el dramático cambio de suerte al final de la reunión. La tensión nerviosa se había disipado en gran medida, sustituida por una esperanza tímida que se reflejaba en las posturas erguidas y las preguntas reflexivas sobre los próximos proyectos. Al regresar a las oficinas ejecutivas, que ahora incluirían la mía, capté fragmentos de conversaciones que sugerían que la empresa podría salir fortalecida de esta convulsión. Por fin alguien que realmente entiende los retos técnicos. Quizá ahora el equipo creativo consiga los recursos que hemos estado pidiendo.
¿Has visto cómo se ha centrado en las soluciones en lugar de culpar a los demás? Cada comentario confirmaba lo que había sospechado desde el principio. El daño causado por el liderazgo de Richards se extendía mucho más allá de mi experiencia personal, y afectaba a toda la organización de una manera que requeriría tiempo y un esfuerzo constante para reparar. 3 meses pasaron con notable rapidez mientras Reynolds Innovations se transformaba bajo mi liderazgo. La foto de mi abuelo ocupaba ahora un lugar destacado en mi escritorio, en la esquina de la oficina. Su mirada sabia me recordaba a diario la responsabilidad que conlleva ser propietario. El caos inicial tras el cambio de liderazgo había dado paso a una estabilidad alentadora. Los resultados trimestrales mostraban una mejora en los indicadores de rendimiento, la satisfacción de los empleados aumentaba de forma constante, y una energía renovada impregnaba los pasillos, que antes se sentían oprimidos por el miedo y la política. Una investigación independiente confirmó nuestras conclusiones iniciales y reveló otras preocupaciones que requerían una solución sistemática. Lo más gratificante fue ver cómo los empleados con talento que habían sido marginados bajo el régimen de Richard recibían ahora el reconocimiento que merecían. La conversación más difícil me esperaba un martes por la tarde, cuando programé una reunión privada con Emily en mi oficina, en lugar de en la intimidante sala de juntas. Entró vacilante, con la confianza de los meses anteriores sustituida por una incertidumbre genuina sobre su futuro. ¿Me están despidiendo?, preguntó inmediatamente, sin sentarse en la silla de visitas a pesar de mi gesto para que lo hiciera, porque entendería si esa fuera su decisión. Dejando de lado los puntos de conversación que Jordan me había sugerido, respondí con la franqueza que nuestra relación requería. Llevo tiempo haciéndome esta pregunta desde que asumí este cargo. Emily, por un lado, tus acciones han contribuido a causar un daño significativo no solo a mí personalmente, sino también a la cultura de la empresa. Por otro lado, tu familia y yo creemos que te manipularon personas con más experiencia y poder. Emily finalmente se sentó con la mirada fija en sus manos, apretadas con fuerza en su regazo. Estaba celosa, admitió en voz baja. Todo parecía resultarte tan fácil, y cuando Richard y Allison empezaron a insinuar que te estaba frenando, eso confirmó los sentimientos que había tenido desde la infancia, pero nunca pensé que llegarían a despedirte. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me sentí atrapada en la historia que habíamos creado. Nuestra conversación se prolongó durante casi 2 horas, dolorosa pero necesaria, mientras desentrañábamos la compleja red de dinámicas familiares, rivalidad profesional y la influencia tóxica de Richard y Allison. En lugar de despedirla, le ofrecí un puesto de prueba en el Departamento de Desarrollo de Productos, independiente del de marketing, donde sus habilidades comunicativas podrían ser valiosas, pero donde dependería de Thomas Chen, conocido por su capacidad de mentorización y su liderazgo ético. Esto no es un perdón, le aclaré mientras el alivio se apoderaba de su rostro. Es una oportunidad para reconstruir la confianza a través de acciones, en lugar de palabras. Nuestra relación personal necesita sanar y eso no puede suceder si seguimos trabajando juntos, por lo que te asignaré a un departamento diferente, con límites claros entre tu trabajo y el mío. La investigación sobre Allison reveló un patrón más inquietante de lo que sospechábamos inicialmente, un comportamiento manipulador. Por eso, te estoy colocando en un departamento diferente con límites claros entre tu trabajo y el mío. La investigación sobre Allison reveló un patrón más inquietante de lo que sospechábamos inicialmente,
Un comportamiento manipulador similar en 3 empresas anteriores, que había dejado un rastro de carreras dañadas y equipos fracturados antes de pasar a nuevas oportunidades donde su reputación no la precedía. Su intento de posicionarse como una participante involuntaria en los hechos, se vino abajo ante la documentación que demostraba que ella había iniciado a menudo las tácticas más deshonestas. Richard se negó a salir con dignidad y presentó una demanda por despido improcedente y difamación, que fue rápidamente desestimada cuando se presentaron nuestras pruebas en las audiencias preliminares. Su reputación en el sector se vio gravemente afectada, ya que antiguos compañeros, liberados del miedo a las represalias, compartieron experiencias similares de manipulación y apropiación indebida del mérito a lo largo de su carrera. Los cambios estructurales implementados en Reynolds Innovations se centraron en prevenir situaciones futuras mediante la transparencia, en lugar de imponer castigos. Los foros abiertos semanales permitieron a los empleados plantear sus preocupaciones directamente a la dirección. Los mecanismos de denuncia anónima proporcionaban seguridad a los denunciantes, y una política ética integral establecía directrices claras para la promoción basadas en la contribución y no en la política. El programa de mentoría, inspirado irónicamente en lo que Richard había fingido ofrecer, emparejaba a líderes experimentados con talentos prometedores mediante relaciones cuidadosamente estructuradas con supervisión regular para evitar la explotación. Mi recuperación personal avanzó junto con las sesiones de rehabilitación de la empresa. Las sesiones con el Dr. Merritt evolucionaron desde el procesamiento de la traición hasta la exploración de patrones de relación más saludables, reconociendo en particular las señales de alerta que había ignorado en mi afán por creer en Richard y en el supuesto apoyo de Richard y Allison. Las señales de alarma estaban ahí. Lo reconocí durante una sesión particularmente reveladora: la exclusión de reuniones clave, los comentarios sutiles que me menospreciaban, la forma en que las conversaciones se interrumpían cuando yo entraba en las salas. Decidí ignorar esas señales porque enfrentarlas significaba aceptar que personas en las que confiaba estaban trabajando activamente en mi contra. Esta toma de conciencia moldeó mi enfoque hacia las nuevas relaciones, en particular con Diana Martínez, la directora de marketing contratada para reconstruir el departamento tras la marcha de Allison. Nuestra amistad se desarrolló gradualmente, basada en el respeto mutuo y la colaboración profesional, en lugar de la intimidad forzada que Allison había cultivado para ganarse mi confianza. Lo que más sanó fue una difícil cena con mis padres, en la que finalmente expresé la dinámica competitiva que ellos habían fomentado involuntariamente entre Emily y yo. Les expliqué que ambas nos sentíamos inadecuadas de diferentes maneras mientras escuchaban con creciente comprensión. Yo me sentía presionada para mantener un rendimiento perfecto, mientras que Emily creía que sus diferentes fortalezas eran intrínsecamente menos valiosas para ella. Su angustia genuina ante esta revelación abrió el camino hacia interacciones familiares más saludables en las reuniones familiares mensuales, que se convirtieron en un espacio para la comunicación honesta, sin los resentimientos acumulados durante décadas. El viaje de Emily hacia la redención avanzó con pequeños pasos significativos. La terapia para abordar sus problemas de competitividad, el rendimiento constante en su nuevo puesto sin buscar atajos para ascender, y la reconstrucción gradual de nuestra relación de hermanas, al margen del contexto profesional. Durante un almuerzo compartido, algo poco habitual, en la cafetería de la empresa, hizo una observación que sugería un crecimiento genuino.
Seguía queriendo lo que tú tenías sin comprender el esfuerzo que habías hecho para conseguirlo. Ocupar tu puesto no me diste tu conocimiento ni tu experiencia, solo un título. No había madurado lo suficiente como para aprender las lecciones de ese doloroso capítulo, que resultaron valiosas más allá del contexto profesional, e influyeron en mi forma de abordar todas las relaciones. Me volví más sensible a las inconsistencias entre las palabras y los hechos, establecí límites más claros, y, al mismo tiempo, me mantuve abierta a las conexiones auténticas. Lo más importante es que encontré el equilibrio entre la compasión y la protección necesaria para establecer consecuencias por comportamientos dañinos. Un año después del enfrentamiento en la sala de juntas, visité la tumba de mi abuelo con flores y un cofre, y coloqué las piezas en la mesita junto a su lápida, como habíamos hecho innumerables domingos durante mi infancia. La empresa está prosperando, abuelo, le dije, comenzando con su movimiento favorito. La tasa de retención de empleados ha aumentado un 70%. El lanzamiento de nuestro último producto ha superado las previsiones en un 23%, y la cultura tóxica se está curando gradualmente bajo un liderazgo más ético. Tenías razón, había aprendido el negocio desde dentro antes de revelar mi posición. Sin esa experiencia, podría haberme convertido exactamente en el tipo de propietario desconectado que permite prácticas de gestión perjudiciales, al jugar a dos bandas mientras avanzábamos en las estrategias iniciales. Reflexioné sobre la filosofía que guiaba mi enfoque de liderazgo, la integridad como algo inamovible, la responsabilidad aplicada por igual independientemente del cargo y la comprensión de que la salud de la organización depende de alinear las ambiciones individuales con el bienestar colectivo. La mejor venganza no era hacerme dueño de la empresa. Llegué a la conclusión de que avanzar en lo que habría sido su estrategia favorita era reconocer mi valía y crear algo mejor que lo que intentaron quitarme. Mientras las sombras se alargaban sobre el tranquilo cementerio, guardé las piezas del baúl con una sensación de plenitud más que de cierre. La historia seguiría evolucionando, pero el doloroso capítulo se había transformado en una valiosa lección, en lugar de un trauma definitorio. ¿Alguna vez has experimentado una traición que finalmente te ha llevado a un crecimiento inesperado? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. A veces, nuestras experiencias más dolorosas se convierten en nuestras mejores maestras, mostrándonos una fuerza que desconocíamos. Si esta historia te ha llegado, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar saber que los reveses pueden convertirse en oportunidades para algo mejor. Gracias por escuchar mi historia. Que tus propios retos revelen el poder que siempre has tenido dentro de ti.